Veamos otra, otra manera, o más bien una aplicación pues, del teorema de Green que se llama el teorema de la divergencia en el plano. Ana María pregunta que si el parcial tendrá la misma dinámica del primero. Sí. Yo les mando un correo más tarde con los detalles, pero ese es igual. Por SICUA Plus envían la solución a un formulario, igual que en el primero. ¿Listo? Bueno. Entonces, teorema de Green. Y pues acá tenemos el teorema de la divergencia. En el plano. Profe, yo también tengo una pregunta, quizás antes de empezar la clase. ¿Hay alguna forma de que ya sea como que después de que tengas las notas de este parcial o algo, nos envíes un archivo o algo con las notas de la clase? Es decir, los talleres y los quizzes incluidos. Sí, en la última semana haremos eso. O sea, la próxima. Sí, digamos el viernes de la próxima semana ya deberían estar las notas, aunque nos falta todavía un taller final, ¿no? Que vamos a asignar a la próxima semana. Y sí, yo les envío todo antes del examen final. Listo. Listo, profe, gracias. Ok, entonces teorema de divergencia en el plano. Entonces, el teorema dice lo siguiente, sea D, un subconjunto de R2, una región de tipo 3, y sea frontera con esta símbolo de derivada parcial, que notamos como la frontera de D, o también lo que se llama el borde de D. ¿Listo? Denotamos por N al vector normal unitario exterior a la frontera de D. ¿Listo? Pues yo ahorita en el dibujo explico lo que es eso. Entonces, si sigma es una curva, o es una parametrización, pues, de la frontera, si R2, ¿no? Si esta sigma es una parametrización, a ver, si sigma es una parametrización de la frontera, una parametrización, digamos, con la orientación positiva, es decir, que está recorriendo la frontera en el sentido opuesto a las manecillas. Entonces, si sigma es una parametrización de la frontera, a ver, que escribí esto mal, es una parametrización de la frontera con la, perdón, escribí esto mal, con la orientación positiva. Con la orientación positiva. Entonces, N viene dado por el siguiente vector, N igual a menos, bueno, llamémoslo así, Y' de t, menos X' de t, dividido por su norma, raíz de X' de t al cuadrado más Y' de t al cuadrado. ¿Listo? Y entonces me dice CAF, un campo vectorial, P por I más Q por J, un campo vectorial en la región D. Entonces, tenemos lo siguiente, que
la integral sobre la frontera de, y tú puedes escribir esto así, f.n por ds. Y esta integral va a ser una integral de línea de una función. Pues esto es una integral de línea de un campo escalar. De un campo escalar. De un campo escalar. Bien. Esta es una integral de línea de un campo escalar. Perdón un momento. Listo. Entonces, esa integral de línea de un campo escalar va a corresponder a la integral doble de la divergencia de f sobre la región D por el diferencial de área. ¿Listo? Entonces, esto pues es un caso especial del teorema de Gauss que vamos a ver la próxima semana. ¿Bien? Veamos cómo se calcula esto. ¿Listo? Explicamos un poco de dónde sale esto. Entonces, básicamente lo que uno está haciendo es, digamos, uno tiene acá la curva, digamos la región D, y tenemos acá la frontera. Y entonces voy a parametrizar la frontera que se recorra en el sentido positivo, es decir, en el sentido opuesto a las manecillas, que en este caso viene siendo así, ¿cierto? El sentido opuesto a las manecillas. Entonces, ¿qué es el normal unitario exterior? Pues, como su nombre lo indica, la idea es que en un punto tenemos un vector que es ortogonal al vector tangente, así que acá uno tiene el vector tangente a la curva, y entonces acá va a estar el normal, y pues unitario, entonces de tal manera que la norma de n es igual a 1. ¿Bien? Ese es el vector normal unitario en cada punto. Bien, y entonces pues tenemos esta igualdad en las integrales. Entonces, calculemos esto. Calculemos esto. Entonces, bueno, primero pues darse cuenta que el normal este que escribíamos ahí, que era y' de t menos x' de t sobre la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Pues fíjense que ese vector está normalizado, ¿no? O sea, fíjense que la norma del numerador es precisamente el denominador, eso está normalizado. Es decir, automáticamente la norma es 1. Estoy justamente dividiendo por la norma, ¿no? Además, pues fíjense que si uno hace el producto punto entre el normal y el tangente, o sea, sigma prima de t, pues fíjense que esto es, bueno, dejemos el escalar está acá afuera, 1 sobre raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Entonces, si yo saco el escalar, fíjense que esto va a ser y' de t menos x' de t, producto punto con el vector tangente, pero el vector tangente es x' de t, y' de t, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, pues eso va a dar 0. ¿Por qué? Pues y' por x' menos x' por y', ¿no? Entonces, esto va a ser 0. Entonces, es un vector que es ortogonal al tangente y que además tiene norma 1. ¿Bien? Bien. Además, por los signos, también me va a dar que apunta hacia afuera. Bien. También nos va a dar que apunta hacia afuera. Bien, bueno, entonces este es el vector, y entonces ahora sí, pues calculemos la integral. Entonces, fíjense que esta es una integral, si yo quiero calcular la integral sobre la frontera,
sobre la frontera de la región. Si ustedes, fíjense que esto es una integral de línea de campos o sí, de campos escalares o de funciones, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, uno cómo calcula esto, uno calcula la integral entre A y B de la función. Entonces nuestra función es este producto punto. Esta es la función. Entonces es la función evaluada en la parametrización, es decir, evaluada en x de t, y de t, por la raíz, la norma de la derivada, ¿no? Escribamos, esta es la norma de sigma prima de t. Bien. Esa es la definición, digamos, de una integral de línea de campos escalares, ¿no? Y entonces, pues lo que nos queda es evaluar esto acá, ¿no? Entonces, esto es, esto que me queda, pues esto me va a dar la integral entre A y B. Bueno, entonces fíjense que este f.n, pues f era p, q, y n es este que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, pues esto nos va a dar punto. Bueno, y', x' sobre raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado, ¿no? Entonces, ese producto punto, pues me va a dar p por y', que es un producto punto, ¿no? Entonces me queda p por y' más q por x' sobre la raíz de, acá había un menos, ¿no? Entonces aquí hay un menos en el q, ¿no? El signo de q es negativo, ¿no? Entonces esto me queda raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Pero fíjense que la norma de la derivada es otra vez esa misma raíz, x' al cuadrado más y' al cuadrado. Bien. Porque pues el denominador del vector normal y la derivada, o mejor dicho, el denominador del vector normal es la norma de la derivada. Bien. Justamente. Entonces esto se va a cancelar. Bien. Y entonces, bueno, esto lo voy a escribir ahora sí digamos, con todo lo que está dentro de P. Es que yo acá lo escribí compactamente, pero esto realmente es igual a la integral entre A y B. Porque ese P y ese Q, recuerden, eso está evaluado en la parametrización, ¿no? O sea, eso es esto que está acá, ¿no? Entonces, P y Q tienen que estar evaluados en la parametrización. O sea, esto es P de X de T, Y de T, por Y' de T, menos Q de X de T, Y de T, por X' de T, de T. Fíjense que en la notación de integrales de línea, esto es la integral de P de Y. Ustedes recuerdan, este Y' significaba como de Y, y este X' en la notación de integrales de línea, esto era el de X, ¿no? Esto es como P de Y menos la integral sobre la frontera menos Q de X. Y entonces yo puedo aplicarle a esta línea el teorema de Green. Teorema de Green. Entonces, fíjense que el orden en que están las funciones es al revés del teorema de Green original, ¿no? Ustedes recuerdan el teorema de Green original, pues escribámoslo acá. Me dice que la integral sobre la frontera de P de X más Q de Y es igual a la integral doble de Q de X menos de P de Y. Bien. Este es el teorema de Green original, ¿no? Pero acá tenemos los papeles de P y Q cambiados, además hay un signo también, ¿no? Entonces es como si en el teorema de Green, el P, o sea, al que tengo que derivar con respecto a X es a Y, es a P, perdón.
O sea, esto de acuerdo al teorema de Green aplicado en este caso. Esto me va a dar la integral sobre D. Fíjense que tengo que derivar con respecto a X la función que acompaña a dy, que en este caso es P. Entonces esto me va a quedar dP de X menos, y ahora tengo que derivar la función que acompaña al de X, que en este caso es Q, la tengo que derivar con respecto, menos Q, pues, la tengo que derivar con respecto a Y. O sea, esto es menos de Q de Y. Y pues fíjense que lo que nos queda aquí al final es integral doble sobre D de dP de X más dQ de Y. Y esto, pues si yo pienso a F como si tuviera la tercera componente cero, esto es lo que hemos llamado la divergencia. Esto es la integral doble sobre D de la divergencia del campo F. Bien, la divergencia del campo F. ¿Es claro esto? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Esto, profe, una pregunta. Dígame. En el principio que hacemos el producto punto entre n y la parametrización, pues que nos da cero, ¿eso para qué se hace? Eso es para verificar, eso lo hicimos para verificar que este es el normal. O sea, el hecho de que n con la derivada de la parametrización nos dé cero, eso lo que me dice es que n, de hecho, es el normal. ¿Sí? O sea, es ortogonal al vector tangente, ¿no? Esa es la propiedad que me define al normal. O sea, esto es, digamos, esto lo hicimos para verificar que n es el normal. Bien. Listo, profe, gracias. Okay. Listo. Bueno, entonces esto es lo que se llama el teorema de la divergencia en el plano, que luego vamos a verlo la próxima semana, generaliza esto se generaliza pues en el teorema de Gauss. ¿Bien? Entonces, bueno, entonces veamos algunos ejercicios de todo esto. Veamos algunos de estos ejercicios, a ver. Bueno, por ejemplo, el 11. Esta es la sección 8.1. Listo. Entonces dice, el 11. Entonces dice verificar el teorema de la divergencia para el campo. Ay, se me fue la pantalla. ¿Ustedes me están escuchando ahí? Sí, profe, solo no vemos lo que está compartiendo. Listo, listo. Ya lo solucionamos. Ahí la están viendo. Um, sí, Ya, ya, profe, listo. listo, ahora sí.
Listo, gracias. Bueno, entonces, el ejercicio dice verificar el teorema de la divergencia para este campo F igual a X, Y y la región de el disco X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Listo, esta es la primera parte. Entonces, bueno. Entonces, pues, cuando nos hablan de verificar el teorema, pues lo que nos piden es calcular ambas integrales, ¿no? Ambas integrales. Entonces, el teorema de la divergencia, en este caso, nos dice entonces que la integral de f.n por ds de la frontera es igual a la integral doble de la divergencia de f. ¿Listo? Entonces, por un lado, bueno, entonces yo tengo acá la región, el círculo de radio 1. Entonces, para calcular la integral de la integral de línea, o sea, la integral de la izquierda, pues tengo que parametrizar el círculo, pues recorrido en el sentido opuesto a las manecillas, y ese pues es la parametrización usual, ¿no? Entonces, x de t pues va a ser coseno de t, y de t es igual a seno de t, ¿no? Con t variando entre 0 y 2pi. ¿Listo? Es la parametrización usual del círculo, ¿no? Y bueno, entonces calculemos el normal. Entonces, el normal va a ser igual a, bueno, entonces, este era menos y de t, x de t, sobre la norma de la derivada, ¿no? Raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado. En este caso, fíjense que pues x' es igual a menos seno de t, y' es igual a coseno de t, y pues tiene norma 1, ¿no? O sea, que eso me da otra vez nuevamente en el círculo, ¿no? Entonces yo hago x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, eso me da 1. Bien. Entonces el normal pues viene siendo igual a, perdón un momento acá, se me fue, así acá es derivada, ¿no? Menos y' y x'. Entonces el normal va a ser menos y', es decir, va a ser menos coseno de t, x' que va a ser menos seno de t. ¿Listo? Bien. Perdón, es que acá escribí esto mal. Acá. Que el normal tiene el signo negativo base en x', ¿no? Entonces arreglemos esto acá. Entonces el normal es, de hecho el normal en este caso, y' de t es coseno y menos x' de t es seno de t. Y pues tiene sentido porque si ustedes toman un punto acá, fíjense que el normal es como si ustedes tomaran el vector posición y lo trasladaran al punto, ¿no? Es decir, el normal va a ser el mismo vector de la parametrización, el mismo vector posición. Bien, entonces este es el normal. Y entonces, pues esta integral, pues la integral sobre la frontera de D de f.n por ds, en este caso, pues va a ser la integral entre 0 y 2pi del campo. Fíjense que el campo es x, y. Entonces el campo evaluado en la parametrización, recuerden, el campo es x, y. Entonces el campo evaluado en la parametrización, pues en este caso sería coseno de t, seno de t, producto punto con el vector normal, que sería coseno de t, seno de t. Y acá pues faltaría dividir por la norma, pero la norma es 1, por la norma de la derivada, que también es 1. Bien, o sea, lo voy a escribir acá.
Esa es la observación, ¿no? Este 1 es la norma de sigma prima de t, ¿no? Y este 1 es el que sale de la norma del normal, ¿no? Sí, este es el que sale de la norma de n de t. Bien. En este caso, como ambos son 1, pues no afectan en nada. Y esta integral, pues me da la integral doble. La integral, perdón, entre 0 y 2pi de coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Bien. Y esto pues me da 1. Es decir, esta integral es 2pi. Bien. Este es el lado izquierdo. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces hagamos el otro lado. El otro lado es entonces la integral doble sobre d de la divergencia de f. Entonces, ¿cuánto va a ser la divergencia? Pues como el campo, la divergencia de f, como el campo es la identidad, pues es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, pues bueno, el campo, vuelvo y lo escribo, es x, y. Entonces, la divergencia de f es la derivada de p con respecto a x más la derivada de q con respecto a y. Y esto pues es igual a la derivada de x con respecto a x es 1 y la de q con respecto a y es 1. Y entonces esta integral se vuelve la integral doble sobre d de 2 por el diferencial de área. Esto es, pues, no es otra cosa que 2 veces el área de la región D, ¿no? La región D es un círculo de radio 1. Entonces el área es pi por r al cuadrado, o sea, pi por 2, 2pi. ¿Bien? 2pi. ¿Es claro? ¿Una pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Entonces, Dígame. el vector n siempre tiene que estar normalizado. Sí. Siempre debe Listo, tener norma 1. gracias. Listo. Bueno. Bueno, entonces hagamos otro. O hagamos la parte B. Pues la parte B, pues sí. Sí muestra pues que alguna utilidad del teorema, ¿no? Y es la siguiente, y es, dice, evaluar eh, evaluar la integral integral sobre la frontera de f.n o digamos, donde f es 2xy menos y cuadrado. Bien. Y d es la elipse x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien. Entonces, fíjense que del ejercicio anterior, aunque ninguna de las dos integrales era difícil, probablemente el proceso más rápido era calcular la integral doble. Entonces acá intentemos hacer eso. Esto nos da la integral sobre la frontera de f.nds. Entonces el teorema nos dice que esto es igual a la integral doble sobre la región de la divergencia de f. Entonces, pues la divergencia de f, en este caso, es
Digamos, este es P y este es Q. Entonces la divergencia de F es la derivada con respecto a X de la primera componente, o sea, Y, menos la derivada de Q con respecto a Y, que es 2Y. Y esto tiene divergencia 0, entonces esta integral es 0. Bien. Esa integral es 0. Que es, digamos, algo que no es tan evidente si uno trata de calcular la integral de línea directamente, ¿no? Si uno trata de calcular la integral de línea directamente, pues tiene que parametrizar la elipse, calcular la norma y uno puede borrarse un ratico y luego pues hacer el producto punto con F. No es tan claro que eso de 0. No hay una razón así como tan inmediata para poder decir que eso es 0. Bien, entonces esa integral da 0. ¿Es claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, entonces hagamos más ejercicios de esta parte. Bueno, por ejemplo, el 15. Usar el teorema de Green para calcular el área dentro de la elipse x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Bien. Alejandro, profe, esto va a parecer una pregunta medio boba, pero ¿por qué la integral de 0 es 0? Es decir, la integral de 0 no debe ser alguna constante. Eso es, Alejandro, esa es la integral indefinida es una constante, ¿sí? O sea, la integral, digamos, la antiderivada, pues. Pero cuando uno ya le pone límites a la integral, o sea, si uno está integrando sobre un intervalo la función 0, esa integral sí siempre da 0. Bien. Porque o sea, usted, digamos, cuando la evalúa es como la constante en el final del intervalo menos la misma constante en el principio. Entonces siempre se van a anular. Entonces las integrales definidas de 0 siempre dan 0. Bien. Listo. Bueno, listo. Entonces, y acá también, ¿no? O sea, digamos, si yo integro la función 0 sobre una región, es como ponerle límites. Entonces también por eso da 0. Listo, muchachos. Bueno, entonces usar el teorema de Green para calcular el área dentro de la elipse tal. Entonces, recuerden que el teorema de Green, una de las aplicaciones nos da una manera de calcular áreas, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que yo quiero es calcular el área de esta elipse. Entonces, recuerden que el teorema, pues nos decía, que vimos la vez pasada, era que si uno quería calcular el área de una región, uno podía hacerlo, por ejemplo, con esta forma. Un medio de la integral sobre la frontera de, se me olvidó la fórmula, a ver, x de y creo que era. Un medio, sí, de x por dy menos y por dx. ¿Listo? Y bueno, pues esto entonces me queda. Bueno, entonces en este caso, si yo quiero usar el teorema, entonces debo parametrizar la frontera. Y de tal manera que me quede recorrida en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces así como la pinté yo ahí. ¿Listo? Entonces, bueno. Pues hay que parametrizar la elipse. Entonces recuerden cómo uno parametriza una elipse, ¿no? O sea, uno arranca con la parametrización del círculo, pero pues le vamos a poner escalares para que al sumarlas, al hacer el cuadrado y sumarlas, me satisfagan la ecuación de la elipse, ¿no? Entonces, para poder cancelar el al cuadrado de la x, pues yo le pongo acá un a. Para poder cancelar el b cuadrado que está en el denominador del y cuadrado, le pongo un b acá, ¿no?
y teta entre 0 y 2pi, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya lo hemos hecho en este curso. Y pues es como el círculo, ¿no? Entonces, como la parametrización del círculo, esta parametrización del círculo está recorriendo en el sentido opuesto a las manecillas, en este caso, pues también. ¿Listo? Listo. Entonces, x' de teta, pues va a ser menos a seno de teta. Y' de teta va a ser menos b. Perdón, b seno de teta. B por coseno de teta. B por coseno de teta. ¿Listo? Entonces, esto me dice que el área de D pues, va a ser igual a 1/2 integral entre 0 y 2pi de x. X en este caso es evaluado en la parametrización, o sea, es a coseno de teta por dy, que es y', es decir, por b coseno de teta, menos y de x. Y es b seno de teta. Y dx es x', o sea, a seno de teta. Y todo esto por de teta, ¿no? Recalquemos que es cada cosa. Este a coseno es x, ¿no? Este b coseno es de y. Este b seno es y y este a seno es como de x, ¿no? Bien, en la anotación pues que introdujimos para integrales de línea. Y pues fíjense que ahí ya nos va a dar lo que queremos, ¿no? 1/2 integral entre 0 y 2pi de a por b coseno al cuadrado de teta más a por b seno al cuadrado de teta. Y esto pues es 1/2 de a por b. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Bueno, entonces escribámoslo así. Teta entre 0 y 2pi. Integral de 1 es teta. Esto me queda 1/2 de a por b por 2pi. Entonces este se va con este y esto me queda pi por a por b, que es la fórmula del área de una elipse. Pi por el producto de los lados. ¿Listo? ¿Es claro esto hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo más que decir? ¿No? Bueno. En estos 5 minutos que me quedan, hagamos un último de esta parte. Hagamos el 19, que me dice nuevamente usar el teorema de Green. Para hallar el área de un lazo de la rosa de 4 hojas que en coordenadas polares es r igual a 3 seno de 2 teta. ¿Listo? Y bueno, me dan una ayuda. La ayuda es que x por dy menos y por dx es r cuadrado por d teta. Listo. Entonces, bueno, entonces esta gráfica, si ustedes la hacen pues en detalle, va a ser creo que algo así. ¿Listo? Bueno, me quedó un poquito mal la primera, pero bueno, un poquito descuadrada, pero bueno, más o menos es la idea. Bien. Algo así. Entonces me están pidiendo calcular el área de una de estas. Hay unas fórmulas que uno ve en cálculo integral para hacer eso, pero lo que nos están pidiendo es justamente
usar el teorema de Green para hacerlo. Entonces la idea, pues, debe ser usar coordenadas polares, ¿no? Entonces, en coordenadas polares uno puede parametrizar esa curva. En coordenadas polares, pues fíjense que X es R coseno de teta, Y es R seno de teta, pero yo necesito solo un parámetro para parametrizar la curva, ¿no? Para parametrizar la curva. Yo necesito parametrizar la curva y pues que esté recorrida en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? O sea, ahí como le puse las flechitas, la parametrización debe recorrer en ese sentido. Entonces, pues para eso uso la ecuación que me relaciona R con teta, ¿no? Esta ecuación. O sea, en la rosa de 4 hojas que está ahí, R es 3 veces seno de 2 teta. Entonces, eso me va a dar la parametrización en un solo parámetro, ¿no? Porque entonces X va a ser ya no R coseno de teta, sino 3 veces seno de 2 teta por coseno de teta. Y Y, lo mismo, ¿no? Va a ser 3 veces seno de 2 teta por seno de teta. Bien. Y esa va a ser la parametrización de la curva. Entonces, el área. Bueno, pues calculemos de una vez X' de teta. Entonces, X' es la derivada de esto, ¿no? Entonces, 3 veces, la derivada de seno es coseno de 2 teta, por la derivada interna que es 2, por coseno de teta, más, bueno, la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Entonces, menos 3 veces seno de 2 teta por seno de teta, ¿no? Esa es la regla del producto, ¿no? Entonces, X' de teta es igual a 6 veces coseno de 2 teta por coseno de teta menos 3 veces seno de 2 teta por seno de teta. Bien. Y Y' de teta, algo parecido. Derivamos con la regla del producto, entonces me queda 3 veces coseno, ¿cierto? Coseno de 2 teta por 2, bueno, entonces 6 de una vez. 6 veces coseno de 2 teta por seno de teta, más 3 veces seno de 2 teta por coseno de teta. ¿Listo? Y entonces ahora, si ya sabemos que el área de la región es 1/2 de la integral sobre la frontera de X de Y menos Y de X. Bien. Entonces la idea es que esto debería dar lo que nos dice la ayuda, ¿no? La ayuda nos dice que eso da R cuadrado. Entonces veamos. Veamos a ver cuánto nos da esto. X de Y menos Y de X, ¿no? Esto es X por Y'. Entonces X es 3 veces seno de 2 teta por coseno de teta por Y'. Uf. 6 veces. Bueno, lo que quizás para ahorrarnos un poquito los cálculos, lo mejor sea hacer esta cuenta con coordenadas polares directamente. O sea, sin hacer la sustitución de R para que no se nos llene esto más. Entonces, me explico. Voy a escribir esto. Esto es R coseno de teta por dy. ¿Pero quién es dy? Entonces, dy, digamos, yo puedo derivar esto, o sea, suponiendo que R es una función de teta, pero sin escribir explícitamente quién es, ¿no? Lo que quiero decir es que de X, por ejemplo, sería R' coseno de teta más, bueno, menos. Uy, ya se me fue el tiempo. Bueno, déjenme escribo esto y ya. Menos R seno de teta. Y de Y sería R' seno de teta más R coseno de teta. Y entonces, si uno hace esa cuenta con esos valores, R' seno de teta más R coseno de teta
menos y, que sería r seno de teta, por r' seno de teta más más dx, ¿no? Dx es r' coseno de teta menos r seno de teta. Pues uno debería llegar a r cuadrado, ¿no? En algún momento esto debería darme r cuadrado, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? Esto me debería dar r cuadrado. Entonces, pues esto quiere decir entonces que al final yo lo que tengo que hacer es un medio de la integral sobre la frontera de r cuadrado, ¿no? Y r cuadrado es la fórmula que teníamos al principio. R cuadrado sería esto. Bueno, ya no los molesto más. Listo. Dejemos ahí por hoy. Ustedes lo terminan. ¿Listo? Yo ahorita más tarde les envío indicaciones sobre el examen, pero básicamente todo va a ser como el primero. O sea, por Sigma Plus, un formulario, ustedes envían las soluciones. ¿Listo? Listo. Entonces, Profe, ¿esto va a dígame. dar bonito por hojas blancas y eso? Yo creo que sí. Listo, profe. Todo bien, gracias. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Que Profe, estén qué bien. pena, ¿le puedo hacer Dime. una pregunta? Dime. No sobre el tema, sino más una duda en general que tengo. Es que al momento de realizar unos ejercicios me confundí y no tengo claro cuándo es que nosotros proyectamos, o sea, una función que está en XYZ, la proyectamos al plano XY. Varias circunstancias. Por ejemplo, cuando tú quieres pasar la integral a cilíndricas, perdón. Cuando tú quieres pasar la integral a cilíndricas y quieres encontrar los límites de integración en r y θ, uno siempre proyecta sobre el plano XY. Bien, también cuando la quieres plantear en cartesianas, ¿no? Si tú quieres escribir el orden de integración, primero X y luego Y, siempre coges el sólido y lo proyectas sobre el plano XY. Bien, usualmente es en esos casos. Listo, profe. Gracias. Bueno. Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana. Que estén bien.